Hola, sí, se te Hola, ¿me escucha. escuchas? Sí. Buenísimo. Estoy esperando por una persona más y ya comenzamos. Habla desde el principio para que después, posteriormente, la gente que no se ha podido conectar, que no llegue o que esté interesada, la pueda ver. Nosotros con Gabriela venimos haciendo un ciclo de charlas de las terapias holísticas y esta vez le toca la oportunidad a la biodescodificación. La idea en esta charla es poder tocar como tema de qué se trata la biodecodificación, las herramientas que la biodecodificación nos está brindando para poder sanarnos, para poder curarnos y atravesar determinadas cosas, y lo que tiene que ver con el árbol genealógico. Es una terapia que, al igual que las demás terapias, complementan la medicina tradicional u otras terapias alternativas que estemos utilizando. Esta terapia, como bioneuroevolución, también se llama la biodecodificación, tiene su origen en la emoción. Plantean de que la emoción genera un cambio en el organismo a raíz de un shock o un evento. Empieza con el doctor Hammer, un oncólogo alemán que empezó con la nueva medicina germánica. Él, a partir de la muerte de su hijo, a su señora le viene un cáncer muy grande y comienza a estudiar los orígenes de eso, a lo que determina de que cualquier evento exterior que nosotros vivimos en soledad nos va a llevar a grabar en nuestro cuerpo una emoción y una enfermedad, va a generar la enfermedad. Después estuvo Lipton, Bruce Lipton. A los dos los pueden escuchar, sobre todo a Bruce Lipton, los pueden escuchar en YouTube, que tiene varias charlas, que habla cómo la genética es modificada por el exterior. Cualquier cosa externa a nosotras puede modificar nuestra genética. A partir de eso, podemos afirmar de que está templado, que ya está científicamente comprobado, de que cualquier evento externo nos va a modificar y nos va a cambiar. Algo de una situación que sea desagradable, algo que esté cargado con una emoción negativa, puede impactar en nosotros de una manera que genere la enfermedad. Se va a poder expresar en cualquier momento y queda grabado en nuestro inconsciente.
Eso genera una respuesta automática cada vez que nosotros vivimos un evento similar. Es decir, de que va a partir de un evento, de un shock que vivimos alguna vez en el pasado, y se empieza a gestar la enfermedad hasta que nosotros vemos los síntomas al día de hoy. Y cada vez que los síntomas son representados, significa que estamos reviviendo un conflicto anterior. Si nosotros con la biodecodificación llegamos al evento inicial, podemos sanar y no repetir más la misma respuesta en nuestro cuerpo. Entonces, son programas biológicos que el cuerpo genera, o sea, todas las enfermedades son los programas biológicos que el cuerpo va generando, va grabando, para poder sobrevivir a una situación de estrés. Si nosotros sacamos la situación de estrés, podemos estar sacando o sanando la enfermedad. Un minuto, por favor. Nosotros podemos cambiar todas esas emociones que, si bien son inconscientes, a través del cambio de nuestros pensamientos. Cuando nosotros cambiamos los pensamientos, vamos a poder cambiar la emoción que generan. Es decir, por ejemplo, nosotros llegamos tarde al trabajo, entonces pasa el ómnibus, lo perdemos, no nos para, lo que sea, nuestro pensamiento va a generar la emoción. Es algo instantáneo, son 2 segundos. De repente podemos pensar, pero la gran 7, se fue el ómnibus, llego tarde, y eso va a generar frustración, ira, angustia, etcétera, un montón de emociones. En cambio, si nosotros pensamos, miré que bueno, el ómnibus iba lleno, seguramente el que viene va a estar más vacío, llegaré un poquito tarde, pero no voy a tener inconveniente porque lo puedo después recompensar. Nuestra emoción no va a ser la de frustración, la de ira y la de enojo, sino que vamos a estar reconfortados justamente porque no vamos a ir amuchados en el ómnibus anterior, no vamos a ir incómodos, entonces vamos a sentirnos confortables. Eso demuestra cómo nosotros podemos ir guiando las distintas emociones que vamos a ir grabando en nuestro cuerpo, cómo nosotros vamos a determinar. Y para eso lo que necesitamos es poder identificar las emociones que vamos sintiendo en las distintas etapas. Es decir, hay muchas veces que lo que nos pasa es que nosotros no sabemos qué desencadena una emoción. Entonces tenemos que aprender a conocernos, a identificar, bueno, si yo reacciono así, o tengo tal síntoma que me pasó unos días antes, para identificar qué generó ese problema, ese disparador, y de ahí voy al pensamiento, voy a la emoción, voy al pensamiento, y de ahí lo puedo cambiar. Nosotros ahí identificamos 4 etapas. Primero vamos a tener lo que es el desconocimiento inconsciente. Yo hoy, por ejemplo, tengo acidez, tengo un problema en el estómago, y no sé qué es lo que me pasa, qué es lo que dispara, qué es lo que no sé, no tengo idea. Entonces, ahí empieza la primera etapa, que es el desconocimiento inconsciente. Cuando nosotros nos planteamos que este dolor de estómago, esta gastritis, esta molestia, puede tener un origen emocional, ahí empezamos a identificar, decir, sí, estoy nervioso, estoy nerviosa, identifico que cada vez que salgo a la calle me pongo nervioso, si tengo que usar al día de hoy, para poner ejemplos cotidianos, si tengo que usar el tapabocas, si tengo que entrar en un lugar como puede ser un shopping, después salgo estresado, por decir algo. Bueno, ahí hago un desconocimiento consciente. Sé que me pasa algo, que tengo una emoción, no sé bien cuál, pero sé que tengo que ese evento en el cuerpo. Me siento estresada, me duele el estómago, tengo gastritis, lo que sea. A partir de ahí podemos como navegar para atrás, tratando de hacer consciente ese conocimiento y decir, bien, sí, si yo voy al shopping, o si yo salgo a la calle, o si me pongo tapaboca, si me pasa eso,
yo me siento incómoda, pero la incomodidad ¿de qué viene? Del miedo. Tengo miedo a enfermarme, miedo a contagiarme, miedo a sentirme mal. Entonces lo que estoy sintiendo, la emoción que me representa, es el miedo. A partir de ahí empiezo a tener un conocimiento inconsciente. Ese conocimiento inconsciente lo que hace es que yo cada vez que vaya a salir y a ponerme el tapabocas, yo ya sé que me sentía mal y que tenía miedo, pero si yo trabajé con ese miedo, si yo pude trabajar diciendo, bueno, ya sé que no tengo que sentir miedo, o me hago amigo del miedo y decir, puedo salir y si me enfermo no me va a pasar nada, me voy a recuperar, voy a sentirme así o voy a poder gestionar de otra manera, eso me hace estar en la etapa del conocimiento inconsciente, perdón, donde no me doy cuenta, no me planteo, ya no estoy pensando si me pongo el tapabocas, si me siento bien, si me siento mal, y va a desaparecer el síntoma y por lo cual va a empezar a desaparecer la enfermedad que se estaba gestando. Cada vez que nosotros sacamos el evento de estrés, estamos yendo un paso para atrás para que la enfermedad no se genere. O sea, vamos sanando o vamos actuando en forma proactiva para que la enfermedad no avance, no se genere. Las emociones que tenemos que identificar, las primarias, son ira, miedo, sorpresa, asco, tristeza y alegría. Esas son las principales, después de eso vamos a tener un montón que están como anidadas en ellas, pero la importancia de poder definirlas y de poder aprender a identificar es aquello de poder identificar después el pensamiento que está anidado con ellas. Si nosotros no cambiamos eso, nos vamos acostumbrando y vamos repitiendo una situación. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo me enojo porque pasa algo con el vecino, por ejemplo, ladran los perros, y ya voy, Ana, si ladran los perros y yo me enojo y yo me acostumbro que eso es así y no lo trabajo, voy a transcurrir y no voy a avanzar en eso. Dime, Ana. Para un cachito que no te escucho. ¿Ahí? Ahí. No, ¿ahí me escuchás? Sí. No, estaba tratando de ingresar por la compu a ver si podía. No sé qué sentiste, porque acá en el teléfono no entiendo nada. Silenciame vos porque yo no me sé silenciar desde el teléfono. Yo te silencié. No, apareció la manito levantada. Espérate que yo no sé si te saqué, pero está. Aguardenme un segundo, que tengo una persona que está queriendo entrar. Ahí entraste por la compu, Ana. Bien, lo que les decía es de que si nos acostumbramos, si nosotros no modificamos, no vamos a tratar de aprender de lo que nos está pasando, de trascender, vamos a seguir repitiendo la misma situación una y otra vez. Y se nos va a presentar en distintas situaciones siempre lo mismo, porque como no aprendimos, porque no vamos creciendo y no vamos pudiendo sacar la enseñanza que esa situación nos está mostrando, una y otra vez nos presenta lo mismo. Por ejemplo, en el trabajo, algo que es bastante común es el hecho de decir, bueno, cada vez que estoy bien en el trabajo, tengo un jefe que es autoritario, me habla mal o funciona con determinadas características. Me cambio de trabajo y me pasa lo mismo. Tengo un jefe o una jefa que tiene determinadas características. Si yo lo que voy notando es que siempre se va repitiendo ese patrón, ahí hay un conflicto
que yo necesito aprender. Si yo no aprendo de ese conflicto, lo voy a seguir reiterando una y otra vez. Por eso es necesario poder trascender y poder irnos haciendo la introspección para poder evaluarnos en qué situación estamos, o si tenemos algunos síntomas, de cuándo vienen, cuándo se manifiestan. Eso es muy importante. Según Hammer, él tenía las 5 leyes y decía de que, por ejemplo, cada enfermedad tiene un evento previo que está en el pasado que genera la enfermedad. La enfermedad, a su vez, es bifásica. No siempre estamos viviendo los síntomas. Hay momentos que, en mi caso, por ejemplo, yo viví un evento en el pasado que después me generó un colon irritable. Entonces, cada vez que yo vivía una situación similar, yo volví a tener el síntoma del colon irritable. Después podía comer lo que quisiera, podía estar bárbara, pero si se me presentaba la emoción, la situación de estrés similar, mi cuerpo reaccionaba de tal manera como si fuera el mismo evento pasado. Para solucionarlo, yo identifiqué el evento anterior, pude aprender de ese evento anterior, identificar qué era lo que a mí como emoción me generaba, y ahora ya, o bien puedo tener y decir, ah, sí, me pasó esto, ya está, y lo soluciono, decir, bueno, me vuelven los síntomas, ya veo por dónde vienen, no tengo el conflicto totalmente sanado, pero lo tengo identificado. Puedo decir, esto sé que me está pasando. Eso es la ley bifásica, que es como una vagotonía, va y viene, no es continuo, no estamos todo el tiempo en un dolor, no estamos todo el tiempo como las alergias. Las alergias, vos tenés un pico de alergia cuando hay una emoción determinada, después se te pasa y vuelve y se te pasa, por ahí funciona. Después tenemos el Hammer afirma de que cada parte del cerebro se identifica con una enfermedad, o que cada enfermedad está creada en una capa distinta del cerebro. Sabemos que tenemos 3 cerebros, y bueno, en cada una de las partes, dependiendo si son funciones vitales, si son de protección, si son de comunicación o de estructura, dependiendo de ese tipo de conflictos, es donde la enfermedad se va a alojar en nuestro cerebro. Es decir, de que si yo puedo identificar qué enfermedad tengo y cuándo comenzaron los síntomas, puedo ir hacia atrás, saber en qué parte de mi cerebro está alojado y dónde parte el conflicto. Siempre lo principal es encontrar el conflicto original, no los eventos sucesivos, no cada uno de los jefes que a mí me generaron un malestar, sino hay un patrón anterior que cuando yo desactive ese conflicto se va a solucionar todo el resto. No sé si se va entendiendo un poquito la idea. Decime. Sería como encontrar el punto cero. No te escucho, no te escucho. Sería, ahí me ves. Hola. A ver. Capaz que era yo. Hola, ahí. Sí, se escucha. Te consultaba si lo que tú estás planteando es como encontrar el evento cero. O sea, no todas las réplicas, sino la que originó todas esas réplicas. Exacto. Si yo logro ir atrás al punto cero, a la primera instancia, todas las demás dejarían de activarse, digamos. La próxima vez que yo tenga un jefe que me incomode por la razón que sea, si yo ya encontré ese punto cero y lo pude trabajar, no voy a generar esa sintomatología o esa futura enfermedad. Exacto, exacto. Lo que va a suceder es que cuando vos encuentres ese otro jefe nuevo, o no vas a reconocer que tiene esas características, porque no lo vas a estar mirando a él, vas a estar mirando a otra cosa, o te vas a estar mirando a vos. A mí me sucedió en uno de los trabajos, que yo venía con problemas siempre con los jefes, y ya a él le escuchaba la voz y me descomponía.
vos sabés que era más fuerte que yo, pero me descomponía mismo. Yo le escuchaba, él decía, hola chicos, y yo decía, ¿por qué vino? No me hablaba ni siquiera a mí, pero era una sintomatología tal que me dejaba dura. Me había empezado a doler, empecé con temas de tendinitis en las manos, con problemas en los brazos, y era solo escucharle la voz. Hasta que empecé a identificar el conflicto que estaba trayendo eso, y después él me hablaba y yo, nada, era como, todo bien, o sea, no sabía si había llegado, si no había llegado, si estaba, si no estaba. Yo me sentía mejor y dejé inclusive de tomar la mayoría de los remedios, porque identifiqué el conflicto anterior a ese jefe y todos los demás, y empezás a verlo a esa persona de una manera distinta, porque el problema es que se está reflejando algo de vos. Un conflicto, una situación, entonces vos estás reflejando. De esa manera, cuando vos haces la introspección y te mirás adentro y mirás el problema inicial, empezás a ver, es como dicen, a prestar atención a otra cosa. A mirar para otro lado, a dejarle de darle poder a una situación y a sanar la situación anterior, origen, la cero, como vos decías. Y dependiendo del impacto del estrés vivido, es que vamos a saber cómo genera la emoción en el cuerpo y cómo se define el grado de enfermedad. Cuando el shock vivido es muy grande, la enfermedad puede llegar a ser muy grande. Como decíamos hoy, el estrés, la enfermedad es un momento de estrés, una emoción que se graba, un cambio en el organismo, que el cuerpo está respondiendo para adaptarse al momento de estrés. Si nosotros sacamos el estrés que el cuerpo está, ahí vamos a poder identificar lo que nos estaba pasando y empezar a sanar. No va a seguir aumentando la enfermedad, vamos a poder bajar un poco. ¿Sí? Después, dentro de lo que es la biodecodificación o la bioneuroemoción, otro de los referentes que tenemos, que es Salomón Sellán, nos habla de lo que es el proyecto sentido, que es otra de las herramientas que tiene la biodecodificación para como desactivar las cosas que nos pasan. El proyecto sentido corresponde a la razón por la que vinimos a estar acá. Es el sentido de nuestra vida acá, en este momento. Él afirma de que nosotros venimos a sanar un conflicto anterior. Somos creados por una razón en particular. El conflicto que no se solucionó en generaciones anteriores lo venimos a sanar nosotros. Entonces, es importante ver qué es lo que pasó desde un año antes de la concepción hasta 3 años después de nuestro nacimiento. Ahí se conforma el proyecto sentido. Y de esa forma podemos saber qué vinimos a sanar, cuáles son las pruebas que se nos van a poner en el camino. Hay distintos tipos de hijos que están como clasificados. El hijo bastón, que es el que cuida incondicionalmente a los padres, son los que nacen en los últimos años de fertilidad y tratan de unir a los padres o desactivar algún conflicto que haya entre ellos. El hijo salvador, que viene a salvar a uno de los padres de algún evento. Yo había escuchado de Salomón el cuento de una pareja que iban a llevar presa a la madre, entonces deciden entre los dos que quede embarazada para que no la lleven presa. El problema fue que quedó embarazada, pero igual la llevaron presa y el niño nació. Y ese niño es un niño salvador, es un niño que vino al mundo con el fin de salvar a la madre. Pero a su vez, si queda abandonado, va a tener sobre sus hombros el complejo del abandono, porque la madre igual quedó presa y que no fue traído al mundo desde el amor, desde otro tipo de lugar. Lo que se vivió desde el vientre va a ser conflictivo.
porque además lo que vivió la madre dentro de todo ese proyecto sentido, o sea, durante todo su embarazo, fueron situaciones agresivas. Entonces, como decía también lo que veíamos hoy de Lipton, que la genética puede variar por el exterior, ese embarazo vivido de esa manera va a generar que ese bebé pueda tener determinadas enfermedades y determinados conflictos para curar. Los hijos salvadores tampoco tienen pareja en general, no son muy estables, como que se quedan pendientes de ser, entre comillas, la pareja del padre o madre que esté salvando. Después tenemos el hijo de la vejez, que se queda a cuidarlos. Yo creo que tengo uno por ahí, el hijo de la vejez que no se va, el que se queda y se queda y se queda, yo me ocupo de vos. Yo ya le dije que no quiero que se ocupe de mí, que vaya tranquilo y haga su camino. Pero está el hijo de la vejez, y eso que fue el primero. Después está el hijo de la subsistencia, que es el que se va más rápido, es el que se independiza más rápido. El hijo sustituto, o el yaciente. El hijo sustituto es el que viene a sustituir un hijo anterior que está muerto. Ese tipo de información lo vamos a recolectar después del árbol genealógico. Podemos obtenerlo si vemos las fechas anteriores, o podemos ver si nacimos una fecha similar a la de un hermano anterior muerto. El sustituto tiene que ser por alguien que ya está muerto, ¿no? Y si no yaciente, por algún otro muerto que sea del árbol. Puede ser cualquier otro familiar que esté dentro del árbol, dentro de las fechas similares a las de nuestro nacimiento. Toda esta información la vamos a tener desde el árbol genealógico. El referente que tenemos acá es Ann Schutzenberger, que nos dice que el transgeneracional nos va a contar lo que el árbol nos oculta. Para armar el árbol genealógico siempre partimos de nosotros, de nuestro presente, de lo que tenemos actualmente, y lo hacemos hacia arriba, teniendo a mamá y a papá, y siempre como ubiquemos lo femenino y lo masculino, lo vamos a respetar. Es decir, ponemos a mamá y a papá, entonces acá mamá va a ser la abuela y el abuelo, de este lado va a estar papá, y vamos a tener el abuela y el abuelo. Y así para arriba, cada vez que tengamos más datos, mejor. No es poner así nomás, en el árbol genealógico se ponen armas con símbolos y se ponen los muertos, los abortos, vamos a buscar esas personas que son desconocidas para nosotros, ellas tienen que estar. Aun cuando no hemos conocido a esas personas físicamente, son parte de nuestros ancestros y necesitamos incluirlos y reconocerlos. En el árbol genealógico vamos a poner las fechas de nacimiento, de muerte y los nombres y apellidos. ¿Qué nos dice el árbol genealógico? Nos va a decir si somos doble de alguien, qué significa si vamos a resolver un conflicto de esa vida pasada. En las fechas de nacimiento que son similares, un conflicto que no se solucionó ahí, lo vamos a solucionar nosotros y vamos a traer varias cosas de esa persona. Si somos doble de nombre, todas las personas que se llaman iguales traen aparejado la carga de esa persona que está, toda esa historia que está del ancestro. La evaluación del individuo como tal, la parte sistémica, que es Bert Hellinger, lo toma como que el individuo forma parte de una unidad. Para sanar tenemos que sanar en unidad. Eso significa de que vamos a necesitar sistémicamente ver todos los conflictos, todas las lealtades. ¿Qué significan las lealtades? Todo lo que nosotros mantenemos de generación en generación sin saber por qué. Esas creencias de decir, bueno, en mi familia se hace esto, en mi familia se va todos los domingos a comer a la casa de mi mamá. ¿Por qué? No se sabe, pero de generación en generación todo sucede de la misma manera. Eso es una lealtad. El mantenerme desde un lado como una niña, eso es una lealtad. Yo nací para ser niña o para ser un hijo salvador, por ejemplo,
y mantenerme en esa situación funciona como una lealtad al clan. Tiene que ver mucho con las creencias y tiene que ver mucho cómo nosotros lo vivimos. Cada cultura, cada familia vive las cosas de una manera diferente, por lo cual no siempre vamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. Recuerden que esto se graba en el inconsciente, entonces tenemos que ir desarticulándolo como paso a paso, identificando desde el árbol genealógico, desde ahí las enfermedades que tenemos, los síntomas, cómo manejamos, qué conflictos sabemos que hubieron en nuestra familia y que puede ser que nosotros estemos repitiendo. Eso es importantísimo. Hay gente que cree que la biodecodificación en 2 sesiones se hace y queda pronta. Yo creo que no, porque son muchos casos a evaluar. Vos lo que haces una evaluación total de toda la familia. Y en general se trabaja con psicomagia, lo que significa que hay mucho protocolo donde cada uno de nosotros nos vamos desprendiendo de esas lealtades para poder ser nosotros mismos. Hay lealtades que no nos permiten ser nosotros. Conozco gente que dice, bueno, yo vine y mis padres quieren que yo sea ingeniera. ¿Y vos qué querés ser? No tengo idea. Pero mis padres quieren que sea ingeniera, yo voy a ser ingeniera, porque tengo que estudiar. Eso es una lealtad y no me permite ser yo mismo. No me permito yo hacer lo que me gusta, reconocerme, valorarme, ver cómo progresar en lo que yo quiero. Me importa más lo que el clan me está pidiendo. ¿Por qué no salgo de ese lugar? Porque salir de ese lugar puede significar que no pertenecer más a él, que no me quieran más. Entonces es muy difícil tomar la conciencia y apartarse del lugar para poder y entender que seguimos perteneciendo. Entonces es importante, vamos reconociendo para atrás y tener en cuenta que llegamos acá por lo que nuestros ancestros ya estuvieron solucionando de conflictos, sea mi padre, mi madre, mis abuelos o los anteriores. Todos ellos están atrás mío para que yo llegue acá a este momento. Y ellos también son los que me ayudan a sanar y a progresar. Cuando yo sano desde el presente una herida del pasado para ayudar al futuro. Lo que me va a permitir que yo sane a mis hijos de sus propios conflictos, porque yo puedo reconocer el proyecto sentido que sucedió, cómo traje a mis hijos al mundo, a mi hermana, cómo me comunico con ella, cómo es la relación, y al sanar yo y sanar para atrás también sano un poco de todo lo que es mi familia. Siempre vamos a encontrar movimientos que pueden ser hasta incómodos cada vez que nosotros estamos sanando, porque estamos moviendo. Imagínate que si vos estás en una lealtad al clan y vos estás queriendo moverte, salirte, como quien dice, ser la oveja negra, a nadie le va a gustar. Entonces la primer movida va a ser, no te muevas, y todo lo que es alrededor, obviamente que es inconsciente, pero todo lo que está alrededor va a actuar en consecuencia para que vos no logres salir de ese lugar. Porque está todo armado para que vos sigas las reglas que desde los ancestros se te pusieron. Entonces hay que tener mucha fortaleza, mucha conciencia, mucha aceptación de nosotros y de todo lo que hay para atrás. Los actos de psicomagia en general son reconocimientos de nuestros ancestros, de nosotros mismos y de lo que queremos y de lo que no queremos. Cuando reconocemos que hay enfermedades y que hay cosas que no nos corresponden, que no son nuestras, entonces podemos deshacernos de ellas por esos actos de psicomagia, diciendo, te reconozco lo que quiero y yo ya no quiero cargar con este problema que no es mío. Yo ya no voy a ser esta persona que no me corresponde. Entonces, eso lleva un tiempo, y un tiempo de asimilarlo, de sentirlo y de procesarlo, que generalmente no son 2 días, son bastante más. Por eso es que yo no creo que se desactiven los conflictos en una biodecodificación de tan poco tiempo. Yo he experimentado varios actos de psicomagia y son realmente
conmovedores, son muy buenos, lo he sentido, me parece que nos sanan muchísimo, nos ayudan a crecer y a ver las cosas de otro modo. Y sanar desde el amor, sobre todo eso, porque lo que nosotros hacemos, de la misma manera que la parte sistémica, que según Hellinger decía los órdenes del amor, poder ordenarnos y poder irnos sanando desde ese lugar, desde el agradecimiento, desde el tener en cuenta cómo son los demás, todo lo que nos dieron y cómo crecer a partir de ahí. Eso me parece que es relevante. La parte sistémica, sobre todo, tiene que ver con lo que son las constelaciones familiares, que trabaja todo como una unidad. A partir de ahí vamos a tener los movimientos necesarios para que todo fluya y todo se sienta en forma correcta. Cuando una generación no resuelve, las generaciones siguientes van a estar encargadas de resolver esto. Así que es importante, si nosotros nos podemos hacer cargo, ir resolviendo lo más que se pueda. Las enfermedades que nosotros nos representan, que se presentan en nosotros, van a depender de muchas cosas además. Si bien hay diccionarios de bioneuroemoción donde dice, bueno, si te duele la garganta es porque no dijiste algo, si te duele la espalda es por tal cosa. También es verdad que depende cuándo empezaron los síntomas, en qué etapa de tu vida, para saber en qué etapa, como les decía al principio, se gestó esa enfermedad, dónde empezó el conflicto. Porque quizás todos son dificultades distintas, no necesariamente vamos a representar la misma enfermedad. No siempre se presenta lo mismo. Si bien los problemas que tienen que ver con la sangre se toman como problemas de familia, son problemas que hay en la familia. Pero a su vez, con la sangre tenemos un montón de cosas, es alimento de los órganos, depende si es del corazón, si es un tema de irrigación, si es un tema del cerebro, va a depender en qué órgano afecte para saber en qué qué capa del cerebro está y en qué momento de nuestra vida se fue generando. Por ejemplo, las manos también representan el trabajo y los brazos la desvalorización. Cuando tenemos problemas en las manos, tenemos un problema de desvalorización de nuestro trabajo. A su vez, cada uno de nuestros dedos tiene un significado en particular. Entonces, por eso es muy difícil hacer como una paralización de decir, bueno, tal cosa es tal otra. Lo único sí que se ha determinado es, por ejemplo, el cáncer, es un shock vivido muy fuerte, que es un evento vivido en soledad, donde no podemos expresar la emoción con palabras. La emoción se queda en nuestro cuerpo y a partir de ahí es que se empieza a gestar la enfermedad. Si nosotros identificamos la enfermedad, la emoción, vamos a poder estar en condiciones de ir parando esa enfermedad. No sé si tienen alguna duda. Sí, cuando no tenés conocimiento de tus ancestros, solo estás tus padres y un poco de tus abuelos, ¿cómo trabajás? Puedes trabajar por lo sistémico, puedes trabajar por los conflictos de tus padres, desde el proyecto sentido, por ejemplo, puedes trabajar también desde lo que a vos te está pasando, que ahí vos vas a saber desde qué, en realidad se llaman las capas embrionarias, las capas del cerebro, donde se generó. Eso te va a ayudar a poder ir identificando, y de repente puedes saber de que tu familia hubo algo de esta bolsa, llamarle violencia, ira, bronca, no sé, que te va a repercutir en vos o en algo. Pero vos vas a tener algún síntoma de eso, entonces vas a partir desde ahí y vas a sanar, y no importa qué fue para atrás,
tú en un acto de psicomagia puedes decir, bueno, escribir todo eso que vos entendés que no es tuyo y que no lo querés más, decir, bueno, muchas gracias por todo esto, por este compromiso, por esto que me han entregado y yo no pertenezco a esto. No lo quiero más y a partir de ahora yo esto lo dejo a un costado. Eso lo que nos permite es sellar con mucha fe, con mucha creencia en lo que estamos haciendo, es decir, muchas gracias desde el amor, no lo quiero más, esto no es mío. Eso es lo que te sirve para hacer. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No hay nada. No sé si quedó dudas, si no me preguntan porque son todas dudas o porque no hay dudas. Bueno, yo quedo a las órdenes para cualquier consulta que deseen, ya sea por privado, si me quieren consultar, creo que todos tienen mi celular para comunicarse. Hay muchos libros, les recomiendo si les interesa lo que tiene que ver con Proyecto Sentido, Salomón Sellán. Hay unas conferencias que están muy buenas. Yo en particular tengo una que fue ahora hace poco en una cumbre, que estuvo muy buena. No es muy fácil de entender, no es un francés que no es como muy coloquial a veces, pero llega y nos da muchas cosas. Después Lipton es científico y como científico también son gente que es medio cuadrada. En lo que es bioneuroemoción tenemos a Eric Corbera, que es el que más conocido. Yo puntualmente leo bastante de él, pero me voy a veces a lo que es más científico, de formación mía, nada más, de conocer. Y lo que es transgeneracional, árbol genealógico, es muy potente a veces entrar a ver, y sin darte cuenta, Ana, a veces empezás a buscar, a mí me pasó hace poco, de que no conocía muchas cosas de mi familia, y entré a buscar y encontré en internet del año, no sé, qué sería, 1940 y algo, el nombre de una hermana de mi madre que no conocía. Y nadie sabe que, ahora no lo volví a encontrar más, pero encontré la fecha de nacimiento, o sea, son cosas que vos decís, ¿de dónde puede salir? Y lo que te tiene que llegar, te llega en el momento correcto, de la forma correcta. Entonces esas cosas están buenas y después las vas trabajando. La parte sistémica, inclusive, que con constelaciones, te puede traer mucha información también. Eso está muy interesante. Y bueno, si necesitan alguna información, algún referente, me van avisando y les paso. Les agradezco mucho a todos por estar. Un beso grande. Bueno, gracias a vos. Y en breve, si alguien Muchas sabe, gracias. gracias, que le interese la grabación, se la vamos pasando en la medida que YouTube nos está controlando. Que demora unos días en dejarnos subir. No es algo muy automático de YouTube, 2x3 no le gusta lo que subimos y lo pone y lo saca, entonces yo lo paso. ¿Ah? ¿Eh? Tiene vida propia. Que tiene vida propia, hace lo que quiere. No, están de vivos, entonces lo que hacen es bajarlo automáticamente y yo mando un descargo y ahí lo vuelven a subir. Pero a veces me ha pasado de que le paso el link a alguien y me dice, no lo puedo ver porque lo bajaron. Entonces, ahora las charlas anteriores están todas públicas y esta seguramente entre hoy y mañana la cuelgue, pero si saben de alguien, mientras YouTube se pone de acuerdo consigo mismo, yo se los puedo pasar.